Claro que sí. La historia comienza con Ollie, una pequeña criatura del bosque que intenta esconderse desesperadamente de los depredadores. Sin embargo, su esfuerzo no sirve de mucho, porque termina siendo descubierto, y comienza una persecución bastante tensa. Justo en medio del peligro, todo se detiene, y Ollie empieza a narrar su propia historia. Él explica que, aunque ese momento parece terrible, en realidad no es el peor día de su vida. Para él, su peor día ocurrió mucho antes, cuando todavía era un niño curioso que no podía quedarse quieto. Desde pequeño, Ollie siempre sintió una enorme necesidad de explorar. Un día, mientras observaba el océano, vio unos peces impresionantes nadando bajo la superficie. En lugar de mantenerse lejos del peligro, se obsesionó con la idea de descubrir cómo respirar bajo el agua. Sus primeros intentos fueron un desastre. Construyó varios inventos, pero ninguno funcionó. Aún así, no se rindió. Después de muchos errores, finalmente consiguió permanecer bajo el agua, y entonces descubrió un mundo completamente nuevo, lleno de criaturas coloridas, extrañas y fascinantes. Para Ollie, aquello era lo más maravilloso que había visto en su vida, pero la emoción duró poco, porque un pez enorme y hermoso comenzó a nadar directamente hacia él. Ollie, demasiado inocente para entender el peligro, solo lo miraba con asombro. Por suerte, su padre apareció justo a tiempo y lo sacó del agua antes de que terminara convertido en comida. Cuando regresaron a casa, su padre le advirtió que nunca debía confiar en otras criaturas y que siempre tenía que quedarse con los de su especie. Pero Ollie seguía emocionado por todo lo que había visto en el océano. Esa actitud preocupó mucho a sus padres, quienes le dejaron claro que nunca debía abandonar la isla. En su comunidad existía una regla muy simple: esconderse hoy para vivir mañana. Al notar que Ollie no parecía tomarse el peligro en serio, su padre decidió contarle la verdad sobre el pasado, aunque su madre pensaba que todavía era demasiado pequeño para saberlo. Pero antes de que pudiera empezar, la abuela de Ollie tomó la palabra y decidió contar la historia ella misma. La abuela explicó que, mucho tiempo atrás, el valle era muy diferente. Los animales vivían aterrados por un lobo mortal que dominaba toda la tierra. Nadie podía vivir en paz hasta que un día llegaron unos seres enormes, parecidos a árboles, conocidos como los Zoo. Estas criaturas tenían un poder especial, podían transformar a los animales y permitir que diferentes especies se comunicaran entre sí. Gracias a ellos, por primera vez, el valle conoció la paz y la unión. Pero esa paz no duró para siempre. El lobo, furioso por haber perdido el control, robó el poder de los Zoo y se transformó en algo mucho más aterrador, un lobo de fuego. En medio de su rabia, destruyó a varios Zoo y obligó a los demás a huir del valle para siempre. Desde entonces, el lobo de fuego gobernó la tierra. Sorprendentemente, la historia no asustó a Ollie. De hecho, no pareció impresionarlo demasiado. Poco después se revela que Ollie pertenece a una especie llamada los Puku, quienes están celebrando la cosecha de piplet, agradecidos por los alimentos que lograron reunir. Durante la celebración, Ollie ve cerca a un bebé joven. Como era de esperarse, su curiosidad vuelve a ganar. Se acerca y nota que la pequeña criatura tiene problemas para abrir un piplet y poder comerlo. Ollie decide ayudarlo. Le enseña al pequeño joven cómo abrir la fruta. Incluso toma el primer bocado para demostrarle que es segura. El bebé aprende rápido. Empieza a comer y después trae más frutos para compartir. Por un momento, todo parece tranquilo, pero la calma se rompe cuando aparece el padre de Ollie. Al verlo con un pájaro, entra en pánico y se vuelve extremadamente protector, sobre todo cuando el bebé joven empieza a gritar pidiendo ayuda. Sin pensarlo, el padre de Ollie lo aleja y lo esconde. Ese grito termina causando un gran problema. El bebé joven regresa con toda su bandada, les enseña a abrir los piplet y, en cuestión de minutos, los pájaros devoran toda la cosecha que los Puku habían trabajado tanto para reunir. Así, aquel día se convierte en uno de los peores momentos de la vida de Ollie. De vuelta en el presente, Ollie regresa a casa y encuentra a los Puku en crisis. El invierno se acerca, las reservas de comida se han agotado y todos comienzan a entrar en pánico. Están convencidos de que tal vez no logren sobrevivir. La culpa golpea a Ollie con fuerza. Se siente responsable por haber sido demasiado amable y por haber alimentado al pequeño joven. Entonces recuerda algo importante. Una vez vio que un joven se asustó al ver una luz reflejada. Ese recuerdo le da una idea. Ollie recoge pedazos de vidrio y utiliza los reflejos del sol para asustar a los pájaros y alejarlos de las cosechas. Al principio, su plan funciona perfectamente, pero entonces un joven se lanza directo hacia él. Ollie logra reflejar la luz contra el ave, pero el impacto hace que el pájaro salga derrapando hacia él y lo golpee con tanta fuerza que lo manda directo a un agujero profundo. En el fondo del agujero, Ollie encuentra una misteriosa cápsula brillante, parecida a aquellas de las que hablaba su abuela. Al intentar evitarla, cae todavía más profundo. Esa misma noche, su familia sale a buscarlo. Ollie grita desde el agujero y logra salir, pero cuando los demás lo ven, todos se aterrorizan y huyen. Confundido, Ollie se mira a sí mismo y descubre la verdad. Se ha transformado en un joven.
Intenta explicar lo que pasó, pero los Puku no le creen. Escuchar la voz de Oli saliendo del cuerpo de un joven solo empeora la situación. Todos creen que el pájaro se lo comió y que ahora está imitando su voz, por eso lo atacan. Durante la persecución, Oli resbala y cae por un acantilado. Al día siguiente despierta lejos de casa, temblando y completamente solo. Poco después, dos Joven se acercan a él, confundidas por su extraño comportamiento. Una de ellas se presenta como Ivy, junto con sus hermanas Violet y Lily. Ellas le explican que lo salvaron y que quieren llevarlo a la Roca Joven para que reciba tratamiento, pero Oli se niega. Está desesperado, ha perdido toda confianza y comienza a arrancarse las plumas, convencido de que está atrapado en un cuerpo que no le pertenece. Las hermanas creen que solo está herido y desorientado, pues se golpeó muy fuerte la cabeza cuando intentaban ayudarlo. Pero antes de convencerlo, un aullido aterrador resuena en el bosque. Un lobo de fuego está cerca. Ivy actúa rápidamente, cubre el olor de Oli con fruta y lo esconde antes de salir volando con sus hermanas. El lobo busca por la zona, pero finalmente se va. Cuando todo vuelve a estar tranquilo, Oli se dirige a un lago cercano para limpiarse. Allí conoce a un pez llamado Bugle. Después de escuchar la historia de Oli sobre la cápsula brillante, Bugle le cuenta que ha visto otra cerca de un gran árbol hueco. Decidido a recuperar su forma original, Oli va en busca de esa cápsula. Cuando la encuentra, descubre un problema. No puede alcanzarla porque aún no sabe volar. Entonces Ivy regresa y le ofrece ayudarlo, pero con una condición. Después tendrá que ir con ella. Oli, desesperado, acepta. Sin embargo, todo sale mal de inmediato. Antes de que Oli pueda advertirle, Ivy toca la cápsula y se transforma en un Puku. Oli queda devastado porque acaba de perder su única oportunidad de volver a la normalidad. Ivy, también sorprendida y molesta por su nueva forma, se entera de la verdad. Esa cápsula era la única manera que Oli tenía para regresar. Sin otra opción, ambos deciden permanecer juntos y buscar otra cápsula. Poco después, Oli vuelve a encontrarse con Bugle y corre hacia él, esperando que sepa dónde encontrar más cápsulas mágicas. Bugle le revela que esas cápsulas aparecen en los cuerpos de los Zoo caídos, criaturas que fueron derribadas por los lobos de fuego. Entonces le señala la siguiente ubicación, una enorme cascada cercana. Oli y Ivy no pierden tiempo y se dirigen hacia los acantilados, aunque el camino resulta complicado para Oli, porque todavía no sabe volar. Durante el viaje, un aullido lejano los obliga a esconderse. Entonces aparece un pequeño cachorro de lobo, aparentemente buscando a su padre. Oli y Ivy se distraen y comienzan a discutir, sin darse cuenta de que una manada de lobos adultos se ha acercado por detrás. Los lobos atacan y ambos logran escapar por muy poco. Mientras corren por sus vidas, Ivy le insiste a Oli que intente volar, pero él no logra hacerlo. Al final entran en una cueva cercana, pero pronto notan algo extraño. Los lobos se niegan a seguirlos. Entonces Ivy percibe que hay otro peligro dentro. La cueva está llena de serpientes raíz, criaturas que no dependen de la vista ni del sonido, sino de las vibraciones. Ahora están atrapados entre los lobos afuera y las serpientes dentro. Oli piensa rápido y propone un plan arriesgado, moverse entre las serpientes sin despertarlas. El problema es que resulta casi imposible distinguir entre raíces normales y serpientes reales. Entonces Oli le pide a Ivy que use la habilidad de los Puku, ya que su especie puede ver los olores. Gracias a eso, Ivy puede guiar sus pasos con cuidado. Ambos avanzan lentamente por la cueva, evitando despertar a las serpientes. Pero justo cuando están a punto de escapar, los lobos afuera sueltan un fuerte aullido y las serpientes despiertan. El caos estalla. Oli y Ivy corren desesperados, pero terminan frente a un callejón sin salida. Sin otra opción, Ivy obliga a Oli a lanzarse al vacío. Lo empuja desde una rama y mientras él cae lleno de pánico, le enseña rápidamente cómo usar sus alas. En el último segundo, todo encaja. Oli finalmente logra volar y consigue salvarlos a ambos. Cuando aterrizan en un lugar seguro, Oli le agradece a Ivy por haber creído en él. Incluso se ofrece a volar con ella hasta la cascada de inmediato. Pero Ivy considera que es demasiado peligroso avanzar en la oscuridad y con tanta niebla, así que sugiere continuar por la mañana. Esa noche Ivy se sincera con Oli, le cuenta que después de la desaparición de los Zoo, su pueblo, los Joven, perdió su principal fuente de alimento. Ellos dependían de una raíz especial para sobrevivir, pero no era suficiente. Muchos murieron de hambre, incluidos sus padres. Como era la hermana mayor, Ivy tuvo que hacerse cargo y buscar comida para sus hermanos menores, aunque ellos nunca valoraron realmente sus esfuerzos. Con el tiempo descubrió el piplet, y gracias a esa fruta pudo mantener viva a su gente. Al escuchar esto, Oli comprende algo importante. Él fue quien, tiempo atrás, enseñó a un pequeño Joven cómo abrir un piplet. Sin querer, tal vez ayudó a salvar a los Joven, pero también provocó la escasez de alimento de los Puku. A la mañana siguiente, finalmente encuentran la gran cascada. Oli lleva a Ivy volando y pronto localizan el cuerpo de un zoo, pero hay un problema enorme. Está justo en medio de una guarida de lobos.
Entonces aparece Bugle y se ofrece a ayudarlos. Su plan es crear una distracción. Ollie se sorprende, pero Bugle admite la verdad. Se siente solo y ahora los considera sus únicos amigos. También espera que, cuando encuentren más cápsulas mágicas, lo ayuden a transformarse en una criatura que pueda vivir en tierra. Ivy le promete que lo ayudarán, y eso significa mucho para él. Bugle cumple con el plan y atrae la atención de los lobos, antes de sumergirse de nuevo en el océano para escapar. Con el camino despejado, Ollie e Ivy se escabullen y encuentran una cápsula mágica, pero solo hay una. Ivy le dice a Ollie que debería usarla para volver a la normalidad y después ayudarla a encontrar otra, pero Ollie duda. Finalmente le confiesa la verdad. Él era aquel pequeño Puku que ella conoció una vez, el mismo que confió en ella y terminó sintiéndose traicionado cuando ella trajo a otros Joven que devoraron la comida de su pueblo. Antes de que puedan resolverlo, los lobos de fuego regresan. En medio del caos, ambos tocan la cápsula al mismo tiempo y se transforman en peces, igual que Bugle, lo que les permite escapar hacia el agua. Entonces Ivy descubre cómo funcionan realmente las cápsulas. Uno se transforma en aquello que menciona al activarlas. Frustrado, Ollie culpa a Ivy por todo. Ahora está atrapado en una forma que lo aleja todavía más de casa y siente que nunca debieron ser aliados. Herido y enojado, decide que cada uno debe seguir su propio camino, pero cuando está a punto de irse, Bugle le recuerda que todavía hay más cápsulas y que él sabe dónde encontrarlas. Ollie se detiene, cambia de opinión y decide seguirlos. Bugle les revela que el siguiente grupo de cápsulas se encuentra en la cima del lugar más peligroso del valle, las imponentes cascadas de roca. Es un sitio que nadie puede conquistar solo, así que el trabajo en equipo será su única oportunidad. Ese momento hace que Ivy finalmente se abra por completo. Se disculpa con Ollie y le explica que en el pasado actuó por desesperación, porque necesitaba proteger a sus hermanos. Ollie acepta sus disculpas. El grupo llega a las rugientes cascadas, donde innumerables cápsulas brillan por encima de ellos, pero escalar parece imposible. Bugle propone unir fuerzas para subir, pero justo cuando lo intentan, descubren que aquellas rocas aterradoras en realidad son depredadores vivos que empiezan a atacarlos. Trabajando juntos, logran escapar por poco, solo para enfrentarse a otra amenaza. Los lobos de fuego los esperan en la cima. En medio del caos, un bebé lobo resbala y queda colgando. Bugle les insiste que lo ignoren y que tomen las cápsulas, pero Ollie se niega. En lugar de abandonar al cachorro, decide arriesgarlo todo para salvarlo. Con un movimiento ingenioso logran llevarlo a un lugar seguro, demostrando que la compasión puede ser más importante que el poder. Después de alcanzar las cápsulas, Ollie e Ivy vuelven a la normalidad, pero entonces la verdad sale a la luz. Bugle usa una cápsula para sí mismo y se transforma en un lobo de fuego. Se revela que él es la misma criatura de las antiguas leyendas, aquel ser que una vez devastó el valle. Bugle explica que, después de sentirse traicionado y abandonado en el pasado, convirtió su dolor en rabia y buscó dominarlo todo, hasta que quedó atrapado en una forma más débil. Durante todo ese tiempo, estuvo esperando que criaturas ingenuas confiaran en él para poder recuperar sus poderes. Ivy intenta detenerlo transformándose en algo más poderoso, pero termina gravemente herida. Después, el lobo de fuego destruye la cápsula mágica. Cuando Bugle se va, Ollie decide salvar a Ivy en lugar de seguir peleando. La lleva durante días hasta su pueblo en Cabin Rock. Después de varios días, Ivy logra recuperarse. Ollie, mientras tanto, empieza a entender que, aunque cometió errores, sus acciones también ayudaron a otros a sobrevivir y prosperar. Pero la paz dura muy poco. Bugle comienza a destruir el valle nuevamente. Ollie reúne a todos y dirige un enorme esfuerzo de rescate para evacuar a las criaturas hacia el único lugar seguro, la isla Huku. Incluso los lobos de fuego se unen a ellos, devolviéndole el favor a Ollie por haber salvado al cachorro. Con la amenaza final acercándose, Ollie crea un plan inspirado en el pasado para atrapar a Bugle otra vez. Al llamar al espíritu del oso, obtiene el poder de transformarse. Poco después, Ollie se enfrenta directamente al lobo de fuego, pero la batalla se vuelve en su contra. El plan falla y Bugle termina consumiendo su cuerpo. En un último acto de sacrificio, Ollie arrastra a Bugle hacia la cascada y logra detenerlo para siempre, aunque eso parece costarle la vida. Meses después, el valle vuelve a estar en paz. Todas las criaturas viven en armonía y otros zoo regresan al lugar. Todo gracias al valor de alguien que eligió la unidad por encima del miedo. Pero entonces ocurre un giro inesperado. Ollie aparece con vida. Él explica a Ivy que los zoo lo encontraron y lo salvaron. Sus padres se llenan de alegría al descubrir que su hijo sigue vivo. Y así la película llega a su fin, dejando una historia sobre la curiosidad, el perdón, la unión y el valor de confiar incluso cuando el miedo parece dominarlo todo.